Bueno, pues estoy aquí con Aicha Villaverde, que es una de las protagonistas de Ni Una Más, serie que se va a estrenar en Netflix el 31 de mayo, según tengo entendido. Y bueno, ¿qué tal? Cuéntame, Aicha, ¿qué tal la experiencia de grabar una serie para Netflix? Lo primero. Pues muy bien, o sea, fue mi primera experiencia, o sea, fue mi primer trabajo en general, entonces pues fue como todo bastante heavy de repente, pero bueno, muy bien, muy bien. Ujú. ¿Cómo llegaste al proyecto? Porque como bien me dices, es tu primer trabajo. Sí, pues realmente fue, además de mi primer trabajo, fue mi primer casting, entonces fue, sí, Oye, a o la sea, primera, ¿eh? sí. Vamos, increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, yo estaba estudiando interpretación y básicamente pues mis repres me mandaron ese primer casting, ¿no? Que al principio tuvo varias fases, primero fue un self-tape y luego me llamaron para la siguiente fase y luego ya me llamaron para la última fase y pues me llamaron para el proyecto y bueno, pues la verdad que al principio no lo asumía mucho porque fue todo tan rápido que no me dio tiempo a procesarlo, pero bueno. Muy contenta. Joder, pero joder, a la primera, pero eso es una pasada, ¿no? Porque en un mundo tan difícil, con tanta competencia, tú a la primera vas y a la serie de Netflix. Sí, no, 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 o sea, creo que no es algo que pase, tuve mucha suerte también, yo creo que se alineó todo un poco para que saliese bien, pero a veces estas cosas pasan, entonces, bueno, Pues pues bueno, súper pues, agradecida, la verdad. pues por suerte pasa, claro que sí, está muy bien. Bueno, es verdad que tu personaje de las tres amigas que están en la película, digamos, es la que está más separada, ¿no? Y también la que tiene una autoestima, joder, yo he visto tres capítulos de la serie y jopetas, ¿no? ¿Cómo asumiste este personaje? Pues la verdad es que yo creo que es un personaje muy humano para mí y a pesar de que fue bastante complicado muchas veces porque también es como una historia que siempre pues toca puntos muy sensibles y demás, y como bien dices, pues obviamente pues es un personaje que dentro de ese grupo se siente un poco más apartada, se siente incomprendida, entonces al final esto creo que pasa mucho en las relaciones tóxicas también, que acabas apartándote de tus amigas porque pones todo el foco de tu atención en cuidar tu relación que además no funciona y... y bueno, pues sí que es una trama complicada. Es cierto que yo trabajé mucho este personaje como, por ejemplo, mis compañeras, bueno, los otros personajes, son quizá personajes que muestran las cosas más de manera externa y creo que mi personaje es la otra cara de la moneda, la que se calla las cosas, la que solamente es vulnerable cuando está sola en su cuarto y que quiere tener como tiene como una máscara muy potente de, sí, yo soy maravillosa, soy increíble, pero después cuando está sola, pues lo pasa muy mal. No, no, sí, desde luego que sí, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Que anda que no hay personas que se echan una pareja y deja a los amigos completamente y se centra solo en esa persona. Es que eso también es muy tóxico y muy peligroso también. Sí, sí, y yo creo que realmente es la historia de Nata, que es mi personaje, va a contar la historia de muchas chicas, porque yo por lo menos casi todas las amigas que tengo, por desgracia, han pasado por un proceso parecido y, y yo creo que es súper importante descubrir como el valor de la amistad femenina, porque, o sea, cuando tienes amigas, entender que eso es como un tesoro que hay que cuidar siempre porque es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que de repente, llegado el momento de la adolescencia y demás, que es cuando tienes los primeros novios, parece que eso es como el gran descubrimiento de la vida y descuidamos otras partes y al final, pues esas son las personas que más nos cuidan, que son nuestras amigas y sí que es peligroso dejarlas de lado, la verdad. Totalmente, la verdad es que sí. Bueno, es una serie que trata sobre, bueno, sobre la adolescencia, ¿no? Pero también trata sobre, bueno, bueno, pues lo que vemos día a día, ¿no? Que parece que últimamente, pues la ficción sí que se está encargando más de ello, ¿no? Que es pues bueno, el aprovechamiento de las chicas jóvenes, violaciones y demás. Series como esas siguen siendo necesarias, ¿no? Supongo. Sí, yo creo que de hecho son muy necesarias y creo que esta serie en concreto tiene como un punto distinto a todo lo que he visto hasta ahora que trata el tema sobre la violencia sexual y demás, porque la trata desde un punto también no como
que comprende muy bien todos los puntos de vista y las perspectivas y que también lo enmarca desde que, pues, por ejemplo, yo creo que una cosa de la que no se habla mucho es que cada vez más se empiezan a mantener relaciones sexoafectivas a una edad más temprana. Y evidentemente las personas, porque pues yo conozco, o sea, tengo amigas que son profesoras de instituto y que me cuentan que cada vez las personas más jóvenes ya empiezan a tener relaciones sexuales antes, ¿no? Y yo creo que esta serie también enmarca muy bien como el concepto de que llega hasta cierto punto, pues no puedes tener la madurez necesaria como para poder relacionarte de esa manera de forma sana, porque no tienes ni la conciencia, ni la madurez, ni nada. Entonces es como que sí, yo creo que es súper necesario también concienciar de esto. Claro, yo es que como soy de otra generación, claro, yo en mi generación, aunque sí que había mucha gente joder, que tenía sexo antes y tal, yo por ejemplo lo tuve a los 17, o sea, fue una cosa como, pero yo jugaba con Playmobiles a los 15 años, pero que me sorprende que a los Sí, 14 la gente es ya empiece a tener ese tipo de relaciones, me parece como que totalmente. no me entra en la cabeza. Totalmente. Es que yo aparte me acuerdo muchísimo de que cuando yo era pequeña, yo he tenido como dos mejores amigas de la infancia que eran hermanas y una de ellas nos llevaba 6 años. Y, y yo me acuerdo que yo en el instituto, yo no tuve móvil hasta bastante más tarde y además es que, pues, bueno, no sé, yo por lo menos creo que mi primera vez fue con 16 17 años, 16 creo. Pero sí que recuerdo que yo en el instituto, eh, el primer año, aún como que conservaba como esta cosa de jugar, ¿no? O sea, como que aún jugaba. Los niños ya no juegan en el colegio, o sea, y aún más atrás, en generaciones más anteriores, como por ejemplo la de la hermana de mi mejor amiga, ella con 15 años aún hacía la carta de los Reyes Magos, con 14 años, ¿no? O Madre sea, mía. es como, claro, y se va, que siento como que el periodo de la inocencia y de la infancia cada vez se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, porque también con toda la presión de las redes sociales, como de querer llegar a un estándar de comportamiento como socialmente aceptado, hace que los niños, porque eso para mí son niños, es que 12 años no es ni adolescencia, o sea, Mm. quieran llegar prematuramente a una cosa a la que pues aún no están ni física ni mentalmente preparados. Totalmente de acuerdo, la verdad es que sí, la verdad es que cada vez es mucho antes y yo creo que está bien mantener un poco la niñez hasta un poco tardía, ¿no? Porque, joder, niños nunca volveremos a ser, ya mayores ya seremos mucho ya y demasiado ya. Y de hecho yo creo que un poco también la felicidad está en encontrar en tu vida adulta un espacio para ser niño también. O sea, yo eso, por ejemplo, lo encuentro mucho en el trabajo, que a pesar de que evidentemente pues soy profesional y todas estas cosas y tal, sí que siento que todo lo que está relacionado con carreras artísticas o más creativas da un espacio al juego que para mí es muy necesario para poder ser feliz, o sea, porque si no, es como que tenemos una idea de la adultez que es siempre seria, todo tiene que ser súper en serio, no hay diversión por ninguna parte y yo creo que en la niñez hay un tesoro que la gente no valora tanto ya y toda esta prisa que se mete con pues querer llegar a ser como determinada persona o verse de una determinada manera o yo qué sé, todo esto también fomentado, como ya digo, por toda esta generación que vive un poco absorta en las redes sociales, pues es que yo creo que se pierde como el mayor tesoro que es la inocencia. Ujú, totalmente de acuerdo, sí, sí, totalmente. ¿Cómo ha sido ese trabajo para ti? Porque al ser el primero, supongo que sería muy especial, ¿no? No sé, por los compañeros, con Gabriel Guevara, con Nicole. O sea, ¿cómo ha sido, cómo fue el rodaje? Porque a pesar de ser una serie seria, bueno, yo creo que hubo momentos en los que os podéis divertir y sobre todo disfrutar, ¿no? Del trabajo. Pues sí, sí, o sea, es cierto que pues la trama de mi personaje es una trama bastante dura, entonces pues el rodaje muchas veces no era como divertido porque las escenas pues no son duras, no son divertidas de hacer, ¿no? Sin embargo, sí que había otras, sobre todo con mis compañeras, con las que además tengo una relación maravillosa, pues que eran muy divertidas de grabar, eran graciosas, tal, y eso siempre, pues, o sea, en general es muy divertido. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues también era mi primer proyecto y de repente ya tenía escenas de intimidad. O sea, es que fue como todo muy grande, fue como de repente mi primer proyecto, un personaje protagonista en Netflix, con secuencias de intimidad, muchas, bastantes. Entonces era como,
también yo me sentía muy vulnerable y era una cosa que a mí me fue un poco también difícil de gestionar a nivel emocional todos los días, como pues eso, trabajar desde la vulnerabilidad absoluta. Sí, que además es que una cosa de los actores que tenéis es que, claro, es en la cámara y el ojo de la cámara no engaña y Mm. nota todo, la verdad. Sí, sí, sí. No, la verdad es que, bueno, muy valiente para hacer tu primera interpretación y la verdad es que enhorabuena. ¿Cómo estás siguiendo con todo esto? Porque, bueno, después de la serie de Netflix, bueno, te digo, ¿qué hago, no? Después de una serie. ¿Has podido, si, estás en algún otro proyecto ahora mismo? No, ahora mismo no. De hecho, cuando terminé la serie, lo que hice fue, bueno, yo soy coruñesa, soy de Galicia, de Coruña, y claro, yo me tuve que venir a Madrid, así como en un visto y no visto, tuve que estar viviendo aquí, no me dio tiempo a gestionar nada, o sea, de repente estaba viviendo aquí y al terminar el proyecto yo lo que necesitaba 100% era irme a mi casa en Galicia, estar un año tranquila. Seguí yendo a clases, seguí formándome porque a mí me encanta, o sea, siempre lo digo, yo quiero que a pesar de estar trabajando, siempre tener la oportunidad de seguirme formando con los profesionales que admiro y que, porque siempre estás aprendiendo cosas nuevas. Y eso es lo que necesitaba y estuve un año pues yendo a clases y demás. Y ahora pues me he vuelto a Madrid para todo lo de la promo y demás, pero bueno, pues por ahora sin ningún proyecto. No, bueno, pero no, es un proyecto maravilloso que sí era la escuela, porque sí que es verdad que, bueno, yo estudié también en una escuela de interpretación, es verdad que parece que esta generación de actores, hay muchos que no van nunca a, a una escuela de interpretación, y yo creo que es Y eso básico. no lo entiendo. O sea, yo No, ¿a que eso no? realmente no lo entiendo porque además es que yo creo que las escuelas son un espacio maravilloso para experimentar y para equivocarte y creo que si es eso, son un espacio de juego y para mí es imprescindible también comprender la profesión como un oficio, ¿no? O sea, como eh, tienes que aprender y tienes que estar siempre aprendiendo, porque me parece también muy soberbio pensar que por haber trabajado en un par de proyectos ya lo sabes todo cuando hay gente que lleva toda la vida dedicándose a estudiar, a personas que llevan toda la vida dedicándose. O sea, es como una cadena, como una herencia de un oficio que lleva muchos, muchos años y yo creo que también a mí por lo menos me hace sentirme muy bien recoger toda esa herencia y poder luego trabajar con ella, ¿no? Y para mí es que no es comprensible este oficio de otra manera, o sea, yendo a clases, que para mí es esencial. Totalmente, yo pienso lo mismo que tú. La verdad es que, bueno, no es por nada, pero ahora, claro, Ni una más se estrena en Netflix el 31 de mayo. No es una serie nacional, se estrena en todo el mundo. O sea, qué piensas sobre esto? Porque sí que es verdad que no es como antes, que a lo mejor estrenas una serie, sí, la había mucha gente, pero era solo en nuestro país. Y a lo mejor algunas venían al extranjero. Pero es que con Netflix, seguramente, pues Ni una más se verá en muchos sitios de Latinoamérica y demás. ¿Cómo pensáis eso? Porque eso es una cosa que me resulta muy curioso. Es que no lo sé, o sea, realmente te podría decir, pues que no lo sé, o sea, yo creo que no, es que no lo pienso, es que yo creo que no, a veces me parece como algo tan difícil de imaginar como para mí, ahora o sea, el otro día justo lo estuve pensando que me preguntaron algo parecido y era como, Dios, claro, es que realmente no había sido consciente de que cualquier persona en su casa me va a poder ver, o sea, que suena como obvio, ¿no? Porque es tal, pero yo lo rodé hace ya tiempo, entonces es como que asumo que he hecho ese trabajo, pero ahora es como que no, en mi cabeza como que no cabe mucho que de repente otra persona en la otra punta del mundo me pueda ver, ¿no? Y me parece algo maravilloso y fascinante porque también puede abrir como que más cosas lleguen a más sitios, pero también, pues la verdad es que no me lo puedo imaginar, ¿no? O sea, no sé cómo muy bien cómo procesarlo, pero bueno. Qué guay, qué maravilla. Ya para terminar, sí que te quería preguntar qué le dirías qué le dirías a aquella persona que está decidiendo en su casa qué ver y demás, y que para que den una oportunidad a Ni una más en Netflix, ¿qué les dirías para que vieran la serie? Pues yo creo que les diría que para mí Ni una más no es una serie adolescente, o sea, no es una típica serie adolescente que tal, sino que tiene una trama que yo creo que puede recoger y hacer que muchas personas se sientan identificadas con cada uno de los personajes, sobre todo con los personajes protagonistas. Creo también que aporta una perspectiva muy humana del asunto y bueno, yo creo que es una serie
muy especial. Y por lo menos desde dentro se vivió como un proyecto muy especial y en el que todos pusimos mucho de nuestra parte y pues yo creo que todo el mundo también debería de verla porque es un tema muy actual y que no se suele tratar de la manera que yo creo que es necesaria y que pues siempre ese tipo de cosas pues aportan mucho. Perfecto. Oye, pues Isa, pues un placer hablar contigo. Bueno, yo es desearte suerte, pero bueno, después de lo que me has contado, y eso es una suerte maravillosa, pero bueno, que verte en más proyectos, porque la verdad es que por los capítulos que he visto, oh, estás increíble. Es un personaje que además creo que tengo muchas ganas de ver lo siguiente, ya te digo. Oh, muchísimas gracias, de verdad. Pues muchas gracias a ti. Voy a para grabar.